¿Qué sería el nuevo orden mundial si lo pudiéramos describir así de forma concisa? Mira, básicamente es un gobierno mundial, ¿no es cierto? Pero ese gobierno se empieza a gestar en el siglo XIX, y concretamente después de la Revolución Francesa, se va haciendo silenciosamente y se consolida en forma definitiva después de las dos guerras mundiales. En 1945 queda un polo de poder único en el eje geográfico Londres-Nueva York, donde se crea, es decir, arranca, te diría concretamente, las instituciones a partir de 1903, cuando muere la reina Victoria en Inglaterra. La corona inglesa decide asociarse a las familias más ricas del mundo para mantener su hegemonía. Se asocia a la corona holandesa, danesa y a la familia Rockefeller, Rothschild y Morgan, que son las tres fortunas más grandes del mundo, del planeta Tierra. En ese momento hacen un organismo que se llamó Club o Comité de los 300 y empieza en ese momento, por primera vez en 4 siglos, la administración del poder mundial pasa de la corona inglesa a la familia Rockefeller. Es David Rockefeller I, a principios del siglo XX, quien empieza a generar las instituciones o organismos de gobierno que se van a instalar justamente para tomar las medidas directrices de la política mundial. Bueno, y estamos con la doctora Chinda Brandolino en comunicación telefónica. Chinda es médica, legista y clínica, también es conferencista internacional, muy preparada respecto a los temas pro vida y pro familia. Y en esta oportunidad también nos estaría hablando ella sobre lo que ya venimos más o menos hablando en los programas anteriores del nuevo orden mundial. ¿Cómo estás, Chinda? Bien, querida Lucía, un gusto escucharte como siempre. Bueno, muchas gracias a vos por el tiempo y por la predisposición también. Un gusto y un honor tenerte acá en el programa. Queríamos un poco, empezar con una pregunta para que la gente pueda entender un poquito. Por ahí la gente que tampoco está demasiado interiorizada en el tema. ¿Qué sería el nuevo orden mundial si lo pudiéramos describir así de forma concisa? Mira, básicamente es un gobierno mundial, ¿no es cierto? Pero ese gobierno se empieza a gestar en el siglo XIX, y concretamente después de la Revolución Francesa, se va haciendo silenciosamente y se consolida en forma definitiva después de las dos guerras mundiales. En 1945 queda un polo de poder único en el eje geográfico Londres-Nueva York, donde se crea, es decir, arranca, te diría concretamente, las instituciones a partir de 1903, cuando muere la reina Victoria en Inglaterra. La corona inglesa decide asociarse a las familias más ricas del mundo para mantener su hegemonía. Se asocia a la corona holandesa, danesa y a la familia Rockefeller, Rothschild y Morgan, que son las tres fortunas más grandes del mundo, del planeta Tierra. En ese momento hacen un organismo que se llamó Club o Comité de los 300 y empieza en ese momento, por primera vez en 4 siglos, la administración del poder mundial pasa de la corona inglesa a la familia Rockefeller. Es David Rockefeller I, a principios del siglo XX, quien empieza a generar las instituciones o organismos de gobierno que se van a instalar justamente para tomar las medidas directrices de la política mundial. Entonces crea primero un banco, que es la Reserva Federal. En 1913 incorpora la fortuna inglesa de Rothschild al Tesoro de los Estados Unidos, cosa que prohibía la Constitución americana. Por tal motivo hace la enmienda 16 de esa Constitución, incorpora la fortuna y hace un banco privado. Ese banco, que es la Reserva Federal, administra el dinero que maneja el mundo. Por supuesto, no es el Banco de los Estados Unidos, no es soberano de los Estados Unidos, sino que es un gran banco privado. Los dueños del mundo, los directores de este gobierno mundial, son justamente los dueños de la Reserva Federal. Bien. Las tres principales personas son las que acabo de mencionar: Rothschild, Morgan y Rockefeller. Luego hace un segundo organismo, que es el Consejo de Relaciones Internacionales, Council on Foreign Relations en inglés, su sigla CFR, que lo hace en 1920.
formado por 4.000 personas en la actualidad, las personas más ricas del mundo. Solo de allí sale el presidente de los Estados Unidos y no tiene la menor importancia que sea demócrata o republicano, porque el CFR hace todos los planes de gobierno y trabaja mancomunadamente con el Foreign Office inglés, Londres, Nueva York. Está frente a la Casa de las Américas, en la misma avenida en Nueva York. Ahora nosotros, cuando esta elección termine, a los 2 días el vicepresidente electo viaja a Nueva York, a la Casa de las Américas, cruza el CFR, recibe las instrucciones, vuelve a nuestro país, a un organismo que se llama CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que fue creado por el Council on Foreign Relations en el año 70 en nuestro país. Entonces nosotros estamos gobernados directamente por las medidas, gane el gobierno que gane, que se toman en el CFR. ¿Eso se viene haciendo desde cuándo, Chinda? ¿Hace desde cuánto? 1920, en forma, en forma clandestina, en forma concreta en nuestro país, 1970. 69-70, cuando se crea el CARI en Argentina. Pero hasta ese momento, sin que exista el CARI, viajaba el presidente o vicepresidente y recibía instrucciones en forma directa. 1920 se hace entonces el CFR en Nueva York. Es interesante, Lucía, recordar que la creación de ese organismo la hace Rockefeller para instalar el comunismo marxista en todos los países del tercer mundo, todos los países dominados. Y por eso pone al frente de ese organismo a un señor que se llamó Mandelhaus, 1920, que fue el marxista teórico más grande del siglo XX. Recordemos a nuestra audiencia que fue el mismísimo Rockefeller quien financió la revolución bolchevique de Lenin y Stalin, ¿no es cierto?, en Rusia. Él fue el responsable de instalar ese gobierno marxista y es quien, a partir de 1970, te recuerdo que China comunista es el país que más premios recibió por las Naciones Unidas por su gestión de gobierno, elogiada por Rockefeller IV desde 1973. La aspiración de este gobierno mundial es la instalación, así lo dice Rockefeller en su discurso de 1973, es instalar el sistema político de Mao Zedong en todos los países del tercer mundo. Se valen un Luego poco de la derecha, otros institutos de gobierno. Uno muy importante es el Instituto Tavistock, que se crea en un año antes que el CFR, en Londres. El predio lo cede el dueño del laboratorio Russell, Marqués de Tavistock. Terrible las palabras de Russell, ¿no? Debe utilizar a la gente del tercer mundo como ratas de laboratorio, así lo dice él mismo. Pero además crea ese instituto, se llama Instituto Psiquiátrico de Control Mental y Manejo de Masas. Allí se hicieron los experimentos más crueles con los seres humanos que te imagines, con los enfermos psiquiátricos del Instituto Stanford canadiense. Es un lavado de cerebro, mucho más que conductista. Su primer presidente fue el mismísimo Freud. Y la finalidad era romper la transmisión de la civilización cristiana. No te olvides que Engels, en su libro La familia, la propiedad privada y el Estado, que escribe en 1884, dice que los dos grandes obstáculos para la instalación del comunismo en forma internacional son la Iglesia Católica y el matrimonio monogámico. Entonces, por eso se lo ataca tanto todo el tiempo. Claro, Su Majestad Británica le pide a Freud la creación de un sistema que quiebre la resistencia del yo y sobre todo que evite la transmisión de la tradición cristiana. Así, el mismísimo Freud hace una recreación del mito de Sófocles de Edipo, donde la madre pasaría a ser la culpable y la autora del fracaso del hijo. Por lo tanto, el hijo, para curarse, debe rebelarse contra su madre y matar a su padre. Con eso se reaseguran la disolución de la familia y, por supuesto, la disolución del vínculo parental. Eso fue aplicado en forma inexorable en todos nuestros países desde entonces. Desde los años 60 en Argentina es el país más psicoanalizado de Sudamérica, ¿no? Así como Francia y otros países, que era necesario destruir la fuerte impronta católica que tenía. No fue un error, sino que fue una creación, lo describe el doctor Coleman, norteamericano. El Instituto Tavistock es el secreto más guardado del mundo. De allí sale el famoso programa MK Ultra de control mental de los soldados norteamericanos, terrible. Y bajo el auspicio del Instituto Tavistock se crea, se hace la revolución sexual
esa revolución sexual contra la familia la llevan a cabo 3 discípulos de Freud. Me refiero a Marcuse, a Fromm y a Reich. Marcuse es el encargado de penetrar el mundo católico, Fromm las universidades, por eso en todos los institutos de magisterio se enseña a estos autores desde hace muchísimos años. Tal cual, la base del psicoanálisis, digamos, que se estudia. Exactamente, y toda la psicopedagogía occidental se basa en hombres como Foucault, que pertenecen a esta escuela, que se llama en términos generales freudomarxismo. Son los discípulos de Freud, generadores de la cultura marxista y que encargados de romper con la tradición cristiana y con la familia. Ya en 1920 aparecen los libros de Reich de educación sexual, mostrando a la maestra hablando a los nenes de los órganos genitales. Entonces, ya te hablé de la Reserva Federal, del CFR, del Instituto Tavistock. Sí. Cuando trabaja Freud, pide al Instituto Stanford, me parece, si no recuerdo mal, puedo tener un error, que acompañe con una música al psicoanálisis para la disolución del yo, es decir, permitir el quiebre de la resistencia interior del yo. Eso es ese trabajo y por supuesto su escuela se abre de liberación sexual, lo que va a ser la revolución sexual. Estas son las raíces políticas de la revolución sexual. Ese proceso llevó más o menos 30 años, que fue la elaboración de una música que acompañara al psicoanálisis y al acto sexual libertario, ¿no es cierto? A la, ¿cómo se diría esta promiscuidad? La libertad sexual sin restricción ninguna. Sí, libertinaje sería. El libertinaje, pero eso llevó más o menos la coordinación unos 30 años, y cuando eso estuvo listo, generaron el primer movimiento de contracultura, que fue el movimiento hippie. Esos chicos fueron todos monitoreados hasta su muerte. El primer festival de rock grande se les suministró grandes cantidades de ácido lisérgico, porque la particularidad de la revolución sexual que lleva a cabo la escuela de Freud, la escuela, mejor dicho, mal llamada, la escuela de Frankfurt, así se llama, que es el freudomarxismo de los 3 autores que te cité, tiene la característica de trabajar por primera vez con la incorporación de drogas al tratamiento psicoanalítico. En ese momento metisergida, ¿cierto? Ácido lisérgico, costumbre que se mantuvo durante muchos años. Cuando eso estuvo listo, la incorporación del rock, el rock aparece entonces con ese nombre, rock and roll, imitando el movimiento giratorio del acto sexual desordenadamente. Lo contrario de la música armónica. Por eso en ese momento contrata a su majestad los Beatles, que eran excelentes músicos líricos. Sí. Y en el año 66, si no recuerdo mal, lanzan por primera vez Twist y Gritos, rompiendo con la armonía musical. Psicoanálisis, la desarmonía. Acordate lo que dice Platón: no se puede cambiar la música de un pueblo sin conmover a la nación hasta sus propios cimientos, ¿no es cierto? Esto no era ajeno a los autores de este nuevo orden mundial, que son básicamente sumamente cultos. Claro. Entonces era necesaria la música, la liberación sexual y el psicoanálisis para romper los límites interiores y la rotura con la tradición cristiana. Cuando eso está listo, a eso me refiero. Contratan a los Beatles, que aparecen como autores. ¿Y qué pasa con los Beatles? Los Beatles tenían una formación musical extraordinaria, entonces sus últimos discos son muy lindos, son música barroca nuevamente, y es entonces cuando deciden contratar a Mick Jagger, que da con los Rolling Stones el verdadero modelo rufianesco que se quería transmitir a los jóvenes. En ese momento se hace el primer festival de rock. Esos chicos fueron alejados de su familia durante 4 o 5 días, una semana, no me acuerdo exactamente, con dosis enormes de ácido lisérgico, rock de todo tipo, y por supuesto la liberación sexual total. Esos chicos fueron monitoreados hasta su muerte. Sus registros están íntegros en el Instituto Tavistock, hoy día se pueden consultar. Cuando eso estuvo listo, ya prácticamente se inauguraban las cenizas de Occidente, porque justamente el ataque fue a la cultura y a la unidad básica de una civilización, que es la familia, el matrimonio. Eso es el gobierno mundial. Entonces se hacen estos organismos, hay otros más, son 13 corporaciones. Rockefeller crea entonces ya el segundo Rockefeller, el Fondo de Población de Naciones Unidas. Con Margaret Thatcher forman un organismo para implementar el aborto en todo el tercer mundo. Ese organismo se llamó Federación Internacional de Paternidad Planificada. ¿Por qué se llama así?
porque en el 1916 Rockefeller y Sanger forman la primera liga eugenésica de control de natalidad, donde cientos de miles de norteamericanos pobres, humildes, fueron esterilizados. El documental es muy lindo, es de Alex Jones, está filmado íntegramente, ¿no? Ha sido llevado a la pantalla grande por la crueldad de la esterilización forzada que se hizo. Antes de la Segunda Guerra, 27 estados estadounidenses tenían obligatoria la eugenesia. Entonces, la gente odiaba a Rockefeller y a Margaret Sanger. Entonces, cuando deciden, como para acceder a los recursos del tercer mundo, exterminar a la población, se hace este instituto que se llama Federación Internacional de Paternidad Planificada, cambiando el nombre de control de natalidad por Parenthood en inglés, paternidad planificada, claro. Para que nadie sospeche la vinculación con la liga. Claro, entonces, y el objetivo de control que quedaba feo. Claro, ¿no? Exactamente. Eso surge en realidad, la IPPF, de un experimento que hizo Sanger anterior, que fue la primera clínica de abortos para negros en esa avenida donde está el edificio Rockefeller, en Nueva York, 69, hace la primera clínica de abortos para negros. Y como ella dice que para que los negros no sospechen, hizo reclutar ministros y comadronas, parteras negras. Claro. Que se cometió el genocidio en Harlem, Nueva York, el barrio negro de los Estados Unidos. Sobre ese mismo edificio, Rockefeller en 1952 exactamente lo demuele y hace el poderoso organismo IPPF, que es una corporación de aborto. 66.000 clínicas de aborto en el mundo cobran $400 el aborto con misoprostol y $800 el aborto quirúrgico. Es el negocio de aborto más próspero de Occidente. Hay otras 13 corporaciones, de todas en este momento es presidente vitalicio David Rockefeller V y secretario vitalicio Henry Kissinger, que es el autor de esta política de aborto y contracepción que se aplica en toda América, en todos los países del tercer mundo. Fue el presidente Bush en los años 70, no me acuerdo exactamente, o ya era 80, a principios de los 80, que le llama Nuevo Orden, New Order. Es decir, ya no es solo un gobierno mundial, sino un nuevo orden jurídico, un nuevo orden político, un nuevo orden ético, donde lo que antes era bueno ahora es malo y lo que era malo ahora es bueno. Está bien visto por ese orden que la madre mate a su hijo en sus entrañas, que lo queme vivo con un tratamiento, el aborto por solución salina, o el aborto quirúrgico, o envenenado con el RU-486. El RU-486 es mifepristona, es un pesticida, un abortivo que ideó el laboratorio Russell en la Segunda Guerra Mundial, para que los soldados ingleses y norteamericanos no tuvieran hijos de las mujeres con las que tenían relaciones en Europa cuando avanzaron sobre Europa. Y bueno, y todo este sistema, digamos, apunta, por lo que vemos, a la reducción de la población, sería básicamente uno de sus objetivos, ¿no? El principal objetivo es la reducción de la población. Como dijo el Papa Juan Pablo II, el 25% de la población mundial quiere asesinar al 75% para quedarse con el planeta. Lo dijo en forma bastante cruda, pero te diría que es así, es mucho menos que el 25%, es un grupo de ricos encabezados por esta gente. Y después estarán los cómplices, digamos, los cómplices que por algo ¿no? Sí, por algún dinero. Los presidentes de los países se prestan a la política crediticia y la implementación de estas políticas de asesinato, de control de natalidad, por dólares o por asegurarse su supervivencia con todas las comodidades del mundo. Mira, el mecanismo por el cual esclavizan a los países con estas políticas es la deuda externa. Y el autor que cuenta todo esto es un tal John Perkins, que fue el funcionario del Banco Mundial que hizo endeudar a Indonesia y luego arruinó la economía de Indonesia, como nos ha pasado a nosotros a partir de la deuda externa que fue generada por Videla y confirmada o estatizada por el presidente Alfonsín, cosa que el mundo olvida. Y te ponen condiciones, nosotros estamos pagando hoy el horror de haber estatizado una deuda que era privada y que nada tenía que ver con todos los argentinos y que es totalmente ilegítima. Claro. Pero además te ponen condiciones cuando tomás deuda. Claro, porque vos tomás deuda y después quedás endeudado con intereses usurarios que se incorporan al capital, intereses exponenciales se llamarían. Entonces, como
tenés que pedir prestado para pagar esos intereses, para darte el dinero en que firme el presidente de turno, aborto, anticoncepción y por supuesto perspectiva de género. ¿Y quién financia estas políticas? Es el último millonario que se incorpora a este concierto de criminales psicópatas, que se llama Jorge Soros. Entonces te decía que ya no es solo un gobierno, sino que es una élite de psicópatas que el mismo Jorge Bush padre denominó nuevo orden, porque han cambiado todo el orden sobre el que se sentaba todo Occidente. Crece con el derecho romano y la civilización grecorromana. Claro. Por ejemplo, dice el derecho romano, todo inocente tiene derecho a defenderse en un juicio. Un niño, un anciano al que se le aplica la eutanasia, un enfermo al que se hace un trasplante aunque no quiera, se le sacan los órganos, no puede defenderse, es un inocente que no se puede defender. Entonces implica la abolición de una de las patas de la cultura, que es el derecho. Esto ha sido abolido en nuestro país. Es una política abolicionista, no es derecho garantista, sino que es abolicionista. Se han cambiado los elementos básicos que sostienen la cultura y todo el ordenamiento que viene de eso. Es un nuevo orden religioso, o te diría antirreligioso, antijurídico y antiético. Y respecto por ahí más al punto de vista espiritual, porque uno cuando escucha todo esto se pregunta también a veces, ¿qué hay en la cabeza o en el corazón de esa gente que no le alcanza con lo mucho que ya tiene y quiere más, y quiere reducir la población para quedarse con los recursos naturales y tener cada vez más y más? Hace un ratito estaba hablando con una paciente portuguesa en un encanto. En el fondo, atrás de todo esto hay un problema religioso. Claro. Fíjate, todos los amables oyentes pueden verificarlo consultando en internet lo que fue el túnel de San Gotardo. El túnel de San Gotardo es el túnel subalpino más grande, por supuesto, de Europa, que se amplió en el 2016, si no me acuerdo mal, y esa ampliación se festejó con una gran fiesta, una celebración inmensa, con una coreografía inmensa, un dispendio multimillonario. Y a esa fiesta, que se llamó Inauguración del Túnel de San Gotardo, acudieron todos los mandatarios de Europa, me refiero a Merkel, la corona británica, holandesa, española, primeros ministros, etcétera, Hollande, creo que era el presidente francés, y cuando la vean se van a sorprender porque es una ceremonia satánica, totalmente un ritual impresionante, donde se ve, bueno, es impresionante la coreografía, donde se ve una especie de orgía supervisada por un hombre disfrazado de demonio, y un gran círculo al final, no me acuerdo bien, pero era un círculo enorme del tamaño de la ladera de la montaña, que en su parte superior tenía una imagen que parecía Cristo, que se daba vuelta y era la cara del demonio. Y todos los presidentes aplaudían desopilados, una cosa impresionante, ovacionaron esa escena, certificando su adhesión a lo que estaban festejando. Aparece, por ejemplo, el Papa en ese festejo, sojuzgado, controlado en su papamóvil por este demonio que estaba ahí. Esto es toda una ficción que indudablemente muestra una realidad. Cómo se cree, se piensa, y cómo se piensa, se gobierna. Lamentablemente es así, por eso las grandes redes de pederastia. ¿Te acuerdas que alguna de ellas, que fue rastreada hace 2 años también? Me parece, pero no te puedo asegurar, por la mamá de esta chiquita que desapareció en España, Madeleine. Y esa reencontró esa red de pederastia enorme, creo que terminaba en el presidente Obama, ¿no? Y en Hillary Clinton, una cosa monstruosa. Qué horror. En fin, cosas tremendas, vederes, dice Sancho. A Don Quijote, creo que las estamos viendo ahora. Y sí, bueno, esta por eso hay que búsqueda aferrarse a la fe, amor. Esta búsqueda del poder, que de alguna manera yo siempre digo que está un poco vinculada a lo que es el pecado original, cuando el hombre quiere ser igual a Dios, ¿no? Quiere igualarse a Dios. Es como que no podemos de alguna manera salir de ese pecado original, y excepto por la fe, por la espiritualidad y por el arrepentimiento, ¿no? Y cuando Seguro. se pierde ese camino... Mira, hay un signo de esto que vos mencionaste en el Génesis. Cuando el Señor pone al primer hombre y a la primera mujer en el paraíso y le dice que coma de todos los frutos menos del árbol de la ciencia del bien y del mal.
¿no es cierto? En última instancia le dice, hace todo lo que quieras, pero yo te digo lo que está bien y lo que está mal. Lo único que Dios nos pide, después podemos hacer todo. Pero su decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos, eso lo digo yo, eso no se puede cambiar. Entonces, la actitud del primer hombre es de ser como Dios, es decir, yo voy a decir lo que está bien. Y cuando Dios los expulsa de esa felicidad original, dice el Génesis, pone un ángel, no sea que coman del árbol de la vida. Y esto es lo que hace el hombre actual, porque Dios, al crear al hombre, y en tu propia conciencia, en la mía está escrito, todo puedes hacer, por eso esa libertad sagrada, que es imagen y semejanza de la libertad de Dios. Pero yo te digo lo que está bien y yo soy el dueño de la vida. Son los dos únicos límites que Dios nos pone. El bien y el mal, lo dice Él en los 10 mandamientos. Y el dueño de la vida, yo doy la vida y yo la quito. Fíjate el hombre actual, no solo niega el decálogo, el mismo Gorbachev, uno de los grandes integrantes del nuevo orden mundial que vos me preguntabas, en el 92 dice, la ética de Occidente no sirve, la ética cristiana. Hay que suprimir el decálogo, suprimir los 10 mandamientos, ya no matar, no mentir, respetar padre y madre, eso ya no existe. Y yo hago fertilización asistida, creo la vida como quiero, sin ningún tipo de restricción, uso el esperma del que sea, con el óvulo. De hecho están haciendo quimeras hace muchos años, que es cruzar gametos de seres humanos con animales, esos pobres seres se llaman quimeras. Yo mato, saco el órgano del que yo quiero y se lo pongo al otro, y puedo decirlo así, el trasplante de órganos por supuesto que es un homicidio, está vivo el donante. El Instituto Juan Pablo II acaba de emitir un documento donde dice la mentira de la muerte cerebral, el homicidio encubierto, y creo que ahora han suprimido el instituto por haber dicho eso. En Dinamarca, en Copenhague, estamos hablando del país más desarrollado del mundo, una nena de 11 años a la que se le iban a sacar los órganos para trasplantes, se levantó sentada en el momento que le iban a ablacionar, sin ninguna secuela. Los padres están haciendo un juicio multimillonario al gobierno de Dinamarca. Claro. Entonces, ese afán de elegir quién vive y quién muere, ¿no es cierto? Fíjate, la gente además tan confundida que reza para tener un órgano, es decir, está rezando que otra persona tenga un accidente y se muera para que le den un órgano al que tiene que vivir. Claro, no, es un horror. Y ahora con esto de la ley Justina, yo tuve varias discusiones. La ley Justina, por supuesto. Y entonces a mí, yo cuando decía que no estaba de acuerdo, me decían, bueno, y el momento que vos necesites un órgano, le digo, mira, yo no voy a querer nunca un órgano de alguien que esté vivo. Digo, además trasciende toda la voluntad, amor. Por eso te digo, Dios es el dueño de la vida. ¿Cómo yo voy a determinar? Pero está todo disfrazado de bien, siempre el mal disfrazado de bien. ¿Quién es el? O sea, como me contestó un médico muy conocido y católico de Bellavista en un programa de televisión que está grabado, bueno, pero si está vivo, entonces es transformar en algo inútil en algo que sirva. O sea, que ese paciente en coma es algo inútil. Claro. Pero además, como católica te digo algo, Lucía, ese tiempo que para nosotros ignoramos, a lo mejor es el único tiempo que tiene esa alma para ponerse en condiciones de reconciliarse totalmente con Dios. Mira, y yo le quito esa última posibilidad que tiene. Mi abuela, que ya partió, ella en un momento estuvo en una situación, digamos, de muerte, pero, digamos, la conciencia de ella seguía funcionando al punto tal que ella estaba totalmente, digamos, entre comillas, dormida, pero podía seguir viendo y escuchando lo que pasaba a su alrededor. Y muchos enfermos te dicen eso. Sí, y ella, bueno, cuenta como que se levantó, como si su cuerpo se hubiera levantado y veía todo desde arriba. Y escuchaba todo lo que pasaba. Cuando ella se vuelve en sí, le cuenta al médico lo que había pasado y el médico le dijo que exactamente eso mismo que ella contaba es lo que había sucedido. O sea que tuvo la prueba de que todo eso fue real. Y sí, como vos decís, hay muchísimos casos. Quizás yo, si no la tuviera no la hubiera tenido a mi abuela contándomelo, en la cual yo confío, es una historia casi muy difícil de creer, pero hay muchísimas que se repiten. Entonces, es como decir, así es, amor, así es. Y lo mismo la eutanasia, ¿no? Estamos hablando de que se legalizó en los países de Europa, Holanda fue el primero, y ahora se hizo obligatorio la eutanasia de los niños, aunque los padres no quieran. Si el niño tiene una enfermedad terminal, los médicos tienen la obligación de eutanasiarlo, es decir, matarlo con una inyección, aunque los padres no quieran.
Por eso te digo que es un ciclo que cuando el hombre llega al exterminio del hombre por el mismo hombre, no creo que tenga mucho tiempo más, por lo menos este ciclo hay biológico de la civilización, ¿no? Como un desprecio, digamos, a la humanidad misma por el hombre, digamos, que en realidad debe venir del demonio, ¿no? Lo digo así. Obviamente que es así. Así que bueno, muchísimas gracias, Chinda, se nos acabó el programa. Yo seguiría hablando horas con vos porque realmente te agradezco, Lucía. Es muy interesante. Te mando un beso grande y un beso a toda la audiencia y espero que todo esto de alguna manera llegue al corazón de todos y sirva a los secretos designios de Dios nuestro Señor. Bueno, muchísimas gracias, Chinda. Estamos en contacto. Lucía. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que nos contaba Chinda Brandolino, realmente es impresionante. Ella tiene conferencias, muchas conferencias colgadas en YouTube que la pueden también escuchar. Después vamos a ver también si podemos seguir profundizando un poquito porque el tema es tan extenso. Lo que sí me parece importante como concluir y remarcar es lo siguiente, como para que nos quedemos con una idea clara de lo que está pasando. Vivimos en una era de globalización. Se están empezando, digamos, a desdibujar lo que son las fronteras de los países y se está aplicando una misma agenda de cultura de la muerte, del descarte, en todos los países al mismo tiempo. Y esto no es casualidad, esto está guiado y direccionado por las familias poderosas que nos contaba Chinda Brandolino, que tienen muchísimo dinero y muchísimo poder, que empiezan a tener injerencia, digamos, en los gobiernos de cada país, al punto tal de, y los nuevos presidentes también se prestan, al punto tal de poder llevar una misma agenda paso a paso en cada país, y lo que buscan es la reducción de la población mundial para obtener cada vez más recursos naturales. Su teoría en general se mantiene con una mentira, que es la mentira del cambio climático. No llegamos ahora a profundizar demasiado en por qué es una mentira. Ellos básicamente lo que sostienen es que la cantidad de población que hay en el mundo va a terminar con la Tierra, con el planeta Tierra, cosa que no es así. Hay muchísimas zonas aún muy despobladas, la Argentina sobre todo está muy despoblada, así que nuestro país justamente es un lugar de riesgo para que estas personas vengan a tomar el territorio. Entonces yo digo, ¿cómo podemos nosotros, o qué podemos hacer con toda esta información? Primero, como vimos, es un tema espiritual, así que rezar el rosario diario, el que pueda ir a misa, que vaya, diaria también si puede, poner sobre todo en manos de Dios, rezar por la conversión de las almas, porque hay mucha gente que viene de estos lugares, como puede ser incluso también la masonería, y después termina convirtiéndose. Entonces la oración es muy importante y muy poderosa, y también nosotros después en lo terrenal, bueno, hacer nuestra parte en la defensa de la cultura de la vida, ¿sí? Poder también ver de qué manera se puede hacer algo político, defendiendo el territorio, recuperar fuerzas armadas. Esas son algunas estrategias, pero nosotros desde nuestro círculo inmediato lo que podemos hacer es oración, misa, luchar por la cultura de la vida en las calles, en las escuelas, en todos los lugares donde tenemos oportunidad, que la vida humana no pierda valor y no pierda dignidad, porque todo esto de lo que se trata al final es de un ataque contra la vida humana, de un ataque a la dignidad de la vida humana, y por eso también es un ataque al su creador, a Dios y a la religión, sobre todo católica, que es la que protege en su dogma la defensa de la vida, de su dignidad y de la familia. Así que consejo, con toda esta información que podemos hacer, eso, seguir defendiendo la vida y la familia, y por eso también es que vamos a seguir haciendo este programa, seguir profundizando en estos temas, seguir divulgando cuál es la problemática y seguir haciendo que crezca el amor a la vida humana y a su defensa.